y damos por finalizado el cuarto bimestre y el ciclo escolar. Entonces, sean bienvenidos. Siempre le agradecemos a Dios porque nos permite poder reunirnos y permite que el aprendizaje de ustedes pueda seguir a pesar pues de la situación que enfrentamos. Así que sean bienvenidos. Las instrucciones para la guía número 5 va a ser un cuestionario en línea. El cuestionario ya está habilitado en plataforma para que ustedes puedan pasar a responderlo y es en base pues al tema que vamos a trabajar el día de hoy. De igual forma, va a estar en el mismo espacio en donde está la guía. Ahí también está habilitado el cuestionario para que no haya una duplicidad o que a veces no nos cause confusión eso de que en un lado está la guía y en otro está el puntaje, sino que está ahora en el mismo espacio. El tema que tenemos para el día de hoy es objetividad y subjetividad. Vamos a conocer un poco de las características de cada uno de ellos y también cómo presentarlos en un texto o cómo podemos identificar si un texto es subjetivo o es objetivo. Entonces, antes de iniciar, me gustaría que acá en el chat ustedes me comentaran qué es objetividad y qué es subjetividad para ustedes. No es necesario que consulten la guía o que busquen en internet, sino que qué idea tienen ustedes sobre objetividad y qué idea tienen sobre subjetividad. Vamos a tener 2 minutos para esta actividad y no me pueden enviar acá sus comentarios en el chat y yo acá les voy a ir dando lectura. Para los que acaban de ingresar, estamos realizando una actividad en donde ustedes me comenten acá en el chat qué es objetividad y qué es subjetividad para ustedes. Gabriel nos dice que la objetividad puede ser como algo que se desea, algo que se tiene previsto obtener. Muy bien. Ángel nos dice que son objetivos y sentimientos. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Estoy en espera de que los envíen los demás. Para los que acaban de ingresar, me comentan acá en el chat qué es objetividad y qué es subjetividad para ustedes. Voy a dar 1 minuto más para esta actividad y si no, ya empezamos con el tema. Muy bien, Gabriel nos dice que la subjetividad pueden ser metas secundarias. Muy bien. Gracias, Gabriel. Muy bien, voy a estar en espera de los demás comentarios y les voy a comentar qué es lo que tengo yo acá sobre subjetividad. Antes voy a leer lo que nos dice Gerson. La objetividad pueden ser los hechos reales y la subjetividad es la parte de los sentimientos o deseos particulares. Muy bien. Voy a estar en espera del comentario porque eso también me va a ayudar para marcarle su asistencia. Entonces, si no mandan el comentario, no van a tener su asistencia. La objetividad es algo que está basada en la ausencia de prejuicios e intereses personales y la subjetividad es la propiedad de las percepciones o argumentos y lenguajes basados en el lenguaje que está basado en un punto de vista del sujeto. Esto nos lo dice Marvin. Muy bien, gracias Marvin. Muy bien, voy a estar en espera entonces de los demás comentarios. Mientras yo les comento acá un poco de qué es un texto subjetivo
¿Y qué es un texto objetivo? La primera parte que tenemos acá nos dice qué es un texto subjetivo. Las palabras principales de esto pues va a ser que muestra una opinión, muestra ideas y muestra sentimientos del emisor o del autor. La subjetividad la utilizamos tanto cuando nosotros vamos a enviar un mensaje oral, verbal, o cuando nosotros enviamos también un mensaje escrito. Utilizamos subjetividad y objetividad. Entonces, si yo estoy emitiendo algún tipo de pensamiento, idea o una opinión, puede ser que esté utilizando un lenguaje subjetivo. Y también puede entenderse acá como un texto literario, publicitario o coloquial. En estos textos particularmente es donde nosotros vamos a encontrar un lenguaje subjetivo porque va a representar ya sea ideas, sentimientos o alguna opinión del autor. Esto en base a lo que es el texto subjetivo o la subjetividad. Cuando hablamos de un texto que es objetivo, nos referimos a algo, como algunos de ustedes lo mencionaban, que va a mostrar los hechos o va a mostrar las cosas de una manera realista. Acá nos dice que muestra una información en la que no van a intervenir opiniones ni sentimientos. Por ejemplo, una noticia, un escrito de carácter científico. En las noticias, nosotros al momento de que las leamos o que las observemos a través de un medio de comunicación, tienen que presentarse de manera objetiva, es decir, sin que el presentador o sin que la empresa dé su opinión en lo que está pasando, por ejemplo, o emita algún tipo de pensamiento sobre esto, porque dejaría de ser objetivo, ya estaría utilizando un lenguaje subjetivo y tratando de influir en el receptor o tratando de inculcar otro tipo de ideas. A esto nos referimos con, que en el texto o en un lenguaje objetivo tenemos que presentar la realidad tal y como es, sin que se vea relacionadas nuestras ideas o nuestros pensamientos, sino que simplemente decir o expresar aquello que es real. Ya sea un texto subjetivo u objetivo, tiene ciertas características o ciertos rasgos lingüísticos que vamos a conocer nosotros a continuación. O solo voy a darle lectura a los demás comentarios que me ingresaron antes de que entremos de lleno a qué es lo que debe tener un texto objetivo y subjetivo. Muy bien, Mateo nos dice que la objetividad se refiere a expresar la libertad, a la realidad tal cual es. Alexander nos dice que la subjetividad contiene el punto de vista de la persona que lo expone, está influida por sus intereses y deseos, y la objetividad está basada en la ausencia tanto de prejuicios como de intereses personales. Guillermo nos dice que la objetividad puede ser un comentario o opinión que muestra la realidad como es. Muy bien, Pablo nos dice que la subjetividad son partes de los sentimientos y deseos particulares. Muy bien. Ángel nos dice que son sentimientos. Muy bien. Francisco nos dice que la objetividad es un conjunto de hechos y resultados a objetos y la subjetividad es la percepción de un argumento subjetivo. Muy bien, todos estamos en la misma línea de que lo objetivo pues nos relata la realidad y lo subjetivo ya van a ser ideas que están relacionadas con lo que el emisor o el autor quiere que nosotros comprendamos. Existen ciertos procedimientos para que nosotros podamos expresar objetividad, ya sea en nuestros textos o al momento de que realicemos algún tipo de discurso o tengamos que enviar un mensaje oral o un mensaje verbal, podamos utilizar nosotros estos procedimientos para que nuestro mensaje sea objetivo. El número uno es que van a predominar o van a haber demasiadas oraciones enunciativas, dado que las oraciones no van a expresar ningún tipo de emoción o sentimiento, simplemente se van a utilizar como por ejemplo interrogativas, pero de como al inicio de una definición o una explicación. Por ejemplo, si nosotros vayamos a explicar sobre algún tipo de artículo, podemos ver de dónde viene el ATP, por ejemplo, vamos a utilizar esta pregunta o esta oración para darle pie a empezar a relatar los hechos o el contenido teórico que vayamos nosotros a desarrollar. Entonces, más que todo van a ser oraciones enunciativas porque no nos van a expresar algún tipo de emoción o sentimiento, sino que se tiene que limitar a expresar la información. Este es el paso número uno. El dos nos dice que no interesa especificar el agente de acción.
Se suelen aparecer oraciones impersonales o pasivas reflejas, así como infinitivos y participios que tampoco tienen el sujeto. Acá no interesa especificar el agente de acción, es decir, que nosotros vamos a realizar nuestro mensaje, nuestro texto de una manera bastante formal. No vamos a tomar nosotros tanto en cuenta quién lo hace, no vamos a utilizar tampoco tantas oraciones impersonales, tampoco gerundios o participios que puedan generar algún tipo de confusión dentro de nuestro texto. En el número 3 tenemos el empleo del indicativo como modo de la objetividad y de la realidad y del presente temporal, ya que la ciencia propone leyes de validez universal. Las masas de los elementos químicos que forman un compuesto se encuentran en una proporción constante. Este es un ejemplo de cómo se emplea un modo indicativo al momento de poder realizar algún tipo de oración o un tipo de texto. Dejar en claro pues el presente, temporal, atemporal que nosotros vayamos a utilizar, el tiempo que nosotros vayamos a reflejar dentro de nuestro texto también es importante dentro de la objetividad. El 4 nos dice que el predominio de la tercera persona. Con regularidad los textos que son objetivos pues están escritos en tercera persona. A veces pues se suele utilizar la primera del plural, es decir, utilizarlo en primera persona pero en plural, por ejemplo, nosotros, o hacer referencia pero de manera plural en la primera persona. Y para ver cómo se construyen nuevas moléculas, por ejemplo, acá el ejemplo es comencemos por ver cómo se construyen nuevas moléculas en el laboratorio. Entonces acá el comencemos si nos damos cuenta, está hablando de primera persona, pero en plural. También se puede utilizar, pero también lo más regular es utilizarlo en tercera persona. Acá es bien importante que nosotros tomemos en cuenta cómo lo vamos a empezar a redactar. Si vamos a usar la primera persona en plural, que así sea todo el texto, y si vamos a utilizar la tercera persona en singular, que así se desarrolle todo el texto para que no nos cause ningún tipo de confusión más adelante. El paso 5 nos dice que el empleo de adjetivos que van a especificarnos algo, que van a describir algo o la relación de pertenencia. También se pueden utilizar esta estructura, por ejemplo, esos adjetivos nos van a ser de importancia y de relevancia desde el punto de vista del significado y no se pueden suprimir. Es importante que utilicemos adjetivos al momento de brindar la información. Es algo que no podemos omitir. No vamos a utilizar, si se dan cuenta acá, adjetivos calificativos porque ya estaríamos dando una opinión, porque estaríamos calificando, sino que van a ser especificativos y descriptivos, simplemente a describir y especificar ciertas áreas o ciertos conceptos que nosotros consideremos importantes para que nuestro texto pues esté redactado de forma clara. Esto es para la objetividad. Pero antes de pasar a los procedimientos de la subjetividad, me gustaría saber si no tienen dudas. ¿No hay dudas? No, señor. Gracias. Muy bien. Al contrario de lo que vimos en la objetividad, la subjetividad, pues iba a usar oraciones tanto exclamativas, exhortativas, dubitativas, desinterativas, que indiquen afectividad. Acá sí podemos utilizar todo este tipo de oraciones porque vamos a reflejar nuestra opinión, nuestras ideas y nuestros pensamientos. Las afirmaciones y negaciones que van a estar dentro de nuestro texto también lo podemos utilizar si utilizamos un lenguaje subjetivo o si queremos lograr un texto subjetivo. Podemos afirmar o negar ciertas categorías, por ejemplo, o algo que nosotros consideremos correcto o incorrecto, lo podemos hacer a través de este texto. También suele aparecer en modo subjuntivo o imperativo de los verbos. Acá también se pueden ir utilizando o conjugando los verbos para también dar a entender nosotros nuestra opinión o nuestras ideas. El uso de la primera persona en los verbos, en los determinantes y en los pronombres. Por ejemplo, yo opino, me parece. Muchas veces cuando nos piden redactar un comentario, utilizamos yo opino, me parece, o en lo personal yo a veces utilizo mucho considero que esto es correcto, o yo opino, o a veces utilizamos este yo creo. Este tipo de oraciones las podemos utilizar dentro de un texto subjetivo. También la presencia de verbos que van a indicar nuestra opinión o sentimientos, por ejemplo, creer, sentir, opinar. Estos también van a caracterizar a un texto subjetivo. El uso de adjetivos y adverbios valorativos. Acá sí podemos utilizar
adjetivos valorativos o calificativos, porque por ser un texto donde podemos expresar nuestra opinión y podemos darle cierta afectividad, los podemos utilizar. Por ejemplo, el tiempo está siendo muy caluroso, incluso modesto, creo que actuó muy bien. Acá en creo que actuó muy bien es nuestra opinión, porque no estamos brindando nosotros ningún otro argumento que lo avale, sino que simplemente es una opinión y por eso es subjetivo. El uso de recursos expresivos variados, por ejemplo, si vamos a utilizar repeticiones, interrogaciones retóricas, ironías, metáforas o cualquier otro tipo de figura retórica, se puede utilizar aquí. Si quieren hacer una comparación, un símil, se puede utilizar dentro de un texto subjetivo. El uso de un vocabulario afectivo y connotativo, por ejemplo, que se hable con cariño, como chiquito, pequeñito, por ejemplo, o que se exprese de una manera cariñosa, eso es parte de un texto subjetivo. En cuanto a la puntuación, pues el uso de los puntos suspensivos se pueden utilizar para expresar cierto temor, cierto miedo y continuar con las palabras o dejar la expresión incompleta. Acá tenemos un ejemplo. Ya se sabe, el que con niños se acuesta, hijo del paréntesis, para insertar en una nota subjetiva, es parte del escritor, puede utilizar comillas o poder utilizar algún tipo de paréntesis. O subrayar ciertas palabras utilizadas de manera irónica para que el lector pues, pueda comprender el texto que nosotros vayamos eh, a redactar o que nosotros vayamos a utilizar. En la subjetividad nosotros la podemos utilizar más que todo cuando nos referimos a que vamos a hablar de algún amigo, vamos a hablar de algún familiar o de alguna persona a la que nosotros le tenemos aprecio y vamos a utilizar pues todos estos recursos de realizar afirmaciones, de utilizar un lenguaje que sea afectivo o connotativo, de referirnos a cierta persona con cariño, por ejemplo, y utilizamos subjetividad. Muchas veces en el entorno laboral o profesional, a veces nos vamos a encontrar, eh, el año pasado yo tenía que realizar algún tipo de una actividad en realizar una clase, pero por todo esto del COVID se había suspendido. La docente que nos daba en ese entonces el curso dijo que no había ningún problema si alguien decidía realizar su clase con algún familiar, si su familiar era maestro y estaba trabajando en algún establecimiento, lo podía realizar porque ella decía, si a mí me corresponde, yo voy a ser objetivo y voy a calificarle como debe de ser. No voy a ingresar notas, por ejemplo, de porque es mi familiar, no le puedo colocar, por ejemplo, no les puedo quitar puntos en ciertos aspectos donde tal vez lo hizo mal. Ella nos decía, si ustedes van con un familiar, está bien, porque si a mí me ponen a que yo examine a un familiar en este aspecto y que me van a dar una cierta escala para calificar, yo lo voy a hacer objetivo y voy a calificar a como es. Y no voy a utilizar subjetividad ni ningún otro tipo de porque somos familia o por algo similar, sino que voy a ser profesional y lo voy a calificar. Entonces ahí es donde nosotros podemos utilizar estos dos aspectos en nuestra vida profesional. Si nos corresponde tener que calificar a algún amigo, algún familiar, que nosotros seamos objetivos, tampoco que seamos también en cierta forma crueles o que nos queramos desquitar por algo, sino que seamos objetivos, es decir, profesionales diciendo los aspectos que son realmente a como son y sin darle eh, tanta afectividad o sin tomar tan en cuenta nuestra propia opinión, sino que realizar los procesos de manera objetiva. La subjetividad pues se ha relacionado demasiado con la sociedad, por lo mismo que les comentaba que a veces lo utilizamos para referirnos a ciertas personas que nosotros ya sea que les tenemos aprecio o les tenemos cariño y nos referimos a ellos siempre utilizando la subjetividad. También el concepto de subjetividad ha sido durante mucho tiempo algo estigmatizado o dentro de las ciencias sociales pues no se había tomado de una forma relacionado con la psicología, sino que prácticamente era simplemente un lenguaje, pero sí tiene que ver con la psicología y con otras ciencias por lo mismo que les mencionaba, que tiene relación también con esos vínculos que muchas veces nosotros tenemos. Este concepto pues también estaba especialmente ya concentrado en que era lo contrario a la objetividad o al objeto o a la neutralidad, es decir, la objetividad y neutralidad se encontraban en la misma línea y la subjetividad pues ya era lo contrario, porque acá ya no se tomaban ciertos aspectos de manera realista.
Dentro de un paradigma positivista, pues muchas veces se prefiere la subjetividad porque también alienta de manera positiva. También al inicio pues había cierto rechazo sobre este tipo de conceptos. Todos los aspectos afectivos implicados en su definición también incluyó la tradición racionalista de una cultura occidental, porque desde que surgió pues este concepto de subjetividad, que era lo contrario a la objetividad, pues también hubieron varios aspectos afectivos que se fueron relacionando con ellos y así pues se fue formando su definición. De igual forma, también se incluyeron ciertos aspectos de una tradición racionalista de la cultura occidental para poder utilizarlos dentro de la literatura. El posmodernismo, que ustedes saben que es una corriente literaria que ha pasado de una crítica a los conceptos rígidos y mecanistas del objeto y la esencia, dominantemente pues se utiliza el positivismo dentro de esta corriente o un relativismo. El relativismo pues es semejante a la subjetividad, porque si algo es relativo, nosotros podemos decir que todos lo vamos a ver de una perspectiva diferente, no todos lo vamos eh, a tomar de la misma manera, sino que van a haber cierta variación. A eso se refiere con relativismo o que algo es relativo. También estos cuestionan la capacidad del conocimiento para entrar en contacto con lo real, con lo cual entra en crisis el propio concepto de la epistemología. Por la subjetividad, por presentar ideas y pensamientos, muchas veces no van a hacer que una persona pues esté en sí, en su realidad, sino que simplemente en las ideas y en pensamientos que otros le expresan. Tampoco en la subjetividad no se agotan en ninguna de sus formas constructivas particulares, sino que la vemos como un sistema completo, dentro del cual estas formas constituidas pueden tener una significación diferente partiendo de la historia diferenciada de cada sujeto individual y de las propias diferencias culturales. La subjetividad pues va a depender de cada cultura o del contexto en el que nosotros estemos y ahí también va a tener ciertas particularidades que siempre se va a tomar en cuenta como un sistema bastante complejo. De la manera social, la subjetividad también se puede tomar como algo natural que no se puede codificar en sistemas externos a ella que participan en su desarrollo. Es decir, todos tenemos tanto desarrollada objetividad como subjetividad. Muchas veces tenemos más desarrollada la subjetividad y el hecho de poder expresar ideas y pensamientos. Y a veces la objetividad pues es un proceso un poquito más complicado al presentar nosotros algo de manera real. En un sistema de definición también se puede expresar en su propia historia, en cuyo proceso se definen sus necesidades. Ambos, tanto objetividad como subjetividad, nos representan a nosotros de manera tanto biológica como social. Como les mencionaba, es algo que todos podemos utilizar, es un lenguaje que nosotros utilizamos de una forma u otra en el ámbito académico, profesional o familiar. Lo mismo ocurre en un plano social, la subjetividad social es constructiva y en un escenario irreductible a su momento subjetivo, cuyos procesos y fenómenos generales adquieren sentido subjetivo en el curso de la acción de ciertos individuos, grupos, comunidades e instituciones. Es decir, que la subjetividad también es algo que está presente dentro de nuestra sociedad, al igual que la objetividad, que es lo que nosotros debemos de buscar, el ser objetivos y el realizar si nos piden que nosotros expresemos nuestra opinión, ser también objetivos sin ser en cierta forma crueles con nuestra opinión, sino que presentar las cosas de una manera real. La subjetividad, por tanto, es inseparable a la sociedad, es decir, que aunque nosotros querramos que todo fuera objetivo y que todo se realizara de la manera correcta, no podemos separar que existe la subjetividad y que también forma parte de nuestra sociedad y de nuestro lenguaje como fenómeno que se caracteriza por una vida social y cultural y también pues tiene relación con nuestra identidad y con nuestra conducta y con la comprensión que nosotros tenemos de la vida en sí. También va a tener una relación con nuestro carácter sociocultural del hombre, que pasa a la definición de su carácter histórico. Precisamente lo social y lo cultural es lo que va a tener relación con la subjetividad. Pero otro aspecto que también es importante sobre la subjetividad es nuestra personalidad, que también va a ser un elemento que va a formar parte de lo subjetivo por las diferentes expresiones que tiene el sujeto.
Sin embargo, al hacer una constitución subjetiva de dichas expresiones, es un proceso también bastante complejo donde intervienen diferentes aspectos, por ejemplo, el contexto social, las acciones que nosotros realizamos y los estados emocionales que cada persona tenga. Lo subjetivo deja de ser externo para integrarse en un complejo proceso que existe simultáneamente en ambas direcciones, es decir, que la subjetividad se puede presentar de una manera externa, que alguien más exprese subjetividad, o nosotros mismos también de manera interna podemos expresarnos subjetividad. De igual, tanto interno como externo se convierte ya en algo cognitivo, es decir, ya en algo emocional, donde también nosotros podemos, la subjetividad no es en sí mala, sino que también la podemos nosotros utilizar para motivarnos, para estar también con nuestras emociones controladas, siempre y cuando no dejemos de un lado la objetividad y la realidad de la situación en la que nos estamos encontrando. Así que la subjetividad, que es en lo último que nos enfocamos más que todo, tiene que ver tanto con nuestro carácter, con la sociedad, con la personalidad y también con las acciones que nosotros vayamos realizando a lo largo de nuestra vida. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. No, Señor, ninguna, señor. ¿Sí? o sea que la subjetividad y la objetividad se dan en dos ámbitos diferentes, Pueden ¿o no? darse, sí, la subjetividad y objetividad las vamos a encontrar nosotros en sí en cualquier actividad que nosotros realicemos, pero la objetividad se va a enfocar prácticamente en lo real. Como les mencionaba, cuando nosotros miramos algún tipo de noticia o algo similar, nos están diciendo lo que es sin dar ningún tipo de opinión. La subjetividad, a diferencia, pues ya es algo más que todo social, que ya existe dentro de nuestra sociedad y de nuestra cultura. Pueden darse en el mismo contexto, pero ambas se van a referir a aspectos totalmente diferentes, porque la subjetividad va a ser una opinión, ya se va a relacionar con la afectividad que nosotros tengamos con una persona o con lo que nosotros querramos expresar. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar sobre ¿qué les digo? Tal vez corrupción, por ejemplo, y tal vez nosotros fuimos víctimas de algo que fue injusto o algo similar. Nosotros vamos a hablar tal vez de forma subjetiva de lo que nos pasó y cómo nosotros nos sentimos, pero no vamos a conocer tal vez la otra parte de por qué sucedió, por ejemplo, o no vamos a tomar en cuenta en sí aspectos científicos o aspectos que nos puedan validar esta información, que es lo que busca la objetividad. Se pueden dar en en una misma situación, pero los dos son aspectos totalmente diferentes. La objetividad nos da un punto realista y la subjetividad ya nos da más que todo opiniones o ideas del emisor o de la persona que está emitiendo el mensaje. No sé si con esto respondo a la pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No hay ninguna otra duda? Muy bien. No sé si ya les informaron que no van a haber clases el día de mañana. Sí, señor, ya nos habían Excelente. informado. Muy bien. Entonces ya tienen la información. Muy bien, entonces ahora que ya están informados sobre este aspecto, les agradezco mucho por su atención. Si ya no hubieran más comentarios o preguntas, les agradezco mucho por su atención y por su participación a nuestra clase del día de hoy. El cuestionario ya está en plataforma para que puedan pasar a resolverlo. Y si tienen alguna otra duda, pues ya saben que me pueden escribir o me pueden llamar. Si estoy en clase, pues no les voy a poder contestar. Preferiría que me enviaran un mensaje por WhatsApp o algo similar para que yo les pueda apoyar. Si tienen alguna duda, entonces me avisan. Con eso terminaríamos. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.